Listo. Entonces, para transformar de grados Celsius a Kelvin, simplemente sumamos 273. Y para pasar de grados Kelvin a grados Celsius, simplemente restamos 273. Yo les había hablado hace un ratito que existe el cero absoluto, el estado en el cual todas las partículas se quedan totalmente quietas. Totalmente quietas. Este cero absoluto es el 0 grados Kelvin. El 0 grados Kelvin es el cero absoluto. Es la temperatura en la cual todo está totalmente quieto. Totalmente quieto. ¿Cuánto sería esa temperatura en grados Celsius? Para que se hagan una idea. ¿Cuánto serían los 0 Kelvin a Celsius? Madeleine. Menos 273. Correcto, Celsius. Para que ustedes vean lo difícil que es llegar a esto. Lo difícil. Usualmente las bebidas alcohólicas o las bebidas gaseosas o los helados se encuentran a menos 3 o menos 4 grados Celsius. Menos 3, menos 4 grados Celsius. Y así ya está helado. Ya está helado. El lugar más frío del mundo probablemente sea la Antártida. La Antártida. La Antártida. La temperatura en la Antártida, en el frío extremo de allá, es de aproximadamente menos 80 grados Celsius. Estamos hablando de que el cero absoluto es casi 3 veces esa cantidad. Si 80 grados Celsius está la Antártida, que es lo más frío que hay en el planeta, menos 273 es sencillamente imposible de lograr. En el universo muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrarlo. Por ejemplo, en el espacio exterior, la temperatura del espacio, ¿cuánto sería? Para que se haga una idea, la temperatura del espacio es aproximadamente 2 Kelvin. 2 Kelvin. Aproximadamente sería unos menos 271 grados Celsius. En el espacio, 2 Kelvin. Y aún así no es el cero absoluto. Es extremadamente difícil llegar a esa cantidad de baja temperatura. Finalmente vamos a ver las últimas dos. Vamos a ponerlas por acá. Aquí están las 4 que hemos visto. Hemos visto de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit. Vamos a ver las últimas dos. Vamos a ver ahora de Fahrenheit a Kelvin. Fahrenheit a Kelvin. Ok. Entonces el resultado va a estar en Kelvin. Grados Kelvin. ¿Cómo se obtiene lo siguiente? ¿Cómo se obtiene la transformación de grados Fahrenheit a grados Kelvin? Lo primero que tenemos que hacer es a los grados Fahrenheit le vamos a sumar 460. Le sumamos 460. Y una vez que ya lo hemos sumado, los 460, lo multiplicamos por 0.56. 460
por 0.56. Por lo tanto, 30 grados Kelvin, perdón, 30 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿cuánto sería a grados Kelvin? ¿Cuánto sería? 30 grados Fahrenheit a Kelvin. Valentina. 274.4. 274. Podemos redondearlo, como les mencioné, 274 Kelvin. Muy bien. Y finalmente, vamos a poner aquí la estrellita para recordar que estas son nuestras primeras 6 fórmulas que vamos a tener que aprender. Estas son las primeras. Y finalmente vamos a ver de Kelvin a Fahrenheit. Ok, entonces la respuesta estaría en Fahrenheit. Es el siguiente. A los grados Kelvin lo vamos a multiplicar por 1.8. A los grados Kelvin los vamos a multiplicar por 1.8. Por 1.8. Y una vez hacemos eso, le vamos a restar. Le vamos a restar 460. ¿Ya? Eso es todo. A los grados Kelvin los multiplicamos por 1.8 y finalmente le restamos 460. No me salió de mi pizarra muy bien. Ay. Y ahí estarían las 6 conversiones que ustedes tienen que aprenderse y tenerlas anotadas, las primeras 6. Por lo tanto, el 0 Kelvin, la temperatura teórica más baja del universo, ¿a cuánto equivale en Fahrenheit? Pregunta para ustedes. Madeleine. Menos 46 grados Fahrenheit. Correcto. Y ahí están todas. Ahí están todas. Y ahí quedaría todo. Y eso sería prácticamente toda la clase de esta primera semana. De aquí simplemente podemos ir practicando. No vamos a. Este es el primer tema, la temperatura y las unidades de conversión. Entonces, a manera de resumen, ¿qué hemos visto? La temperatura es qué tan rápido se mueven las partículas en un cuerpo. Mientras más rápido se muevan, más temperatura va a haber. Mientras más lento se muevan, más frío o menos temperatura va a haber. Y la temperatura se puede medir en 3 unidades: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y hemos visto cómo poder trabajarlas o cómo poder transformarlas unas a otras. Finalmente, un punto que va a ser muy pero muy importante cuando veamos cambios de estado, es entender el siguiente gráfico, o entender la siguiente línea. Esta línea la vamos a ver muchísimo más adelante. Muchísimo. Como les mencioné hace un ratito, la materia se encuentra en 3 estados principales: estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Por así decirlo, este es el estado sólido, este es el estado líquido y este es el estado
gaseoso. Gaseoso. Estos son los 3 estados en la materia. No hay otros que vayamos a estudiar. Cada uno de los cambios de estado tiene un nombre. Por ejemplo, cuando algo sólido pasa a algo líquido, tiene el nombre de fusión. Cuando algo sólido pasa a algo líquido, se lo conoce como fusión. Se fusiona. Por así decirlo, cuando el hielo se derrite en agua, se fusiona. Y al revés, cuando algo líquido se hace sólido, se le llama solidificación. Solidificación. Cuando algo líquido se hace gaseoso, se le llama evaporación. Evaporación. Cuando algo sólido se hace líquido, se hace evaporación o ebullición. Y cuando algo gaseoso se hace algo líquido, se lo llama condensación. Madeleine. Mister, no sé si es mi pantalla, pero de nuevo se ve borroso y también como que se ve más chiquito. Vamos a ver qué puedo hacer para arreglar eso. A ver. Primero dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Me enfoco únicamente en esto. Y lo trataré de hacer más grandecito. Entonces yo tengo esta línea. Este es el orden. De sólido tiene que pasar a líquido. De líquido tiene que pasar a gaseoso. Aquí tengo la 2, por así decirlo, la primera parte. Sólido a líquido. Fusión cuando es de sólido a líquido. Solidificación cuando es de líquido a sólido. También tenemos el lado de acá. Líquido a gaseoso. Cuando es de líquido a gaseoso se le llama evaporación o vaporización o ebullición. Y cuando es de gaseoso a líquido se le llama condensación. O también se le llama licuación, pero condensación. También existe el paso de que vaya de sólido a gaseoso de una, pero no vamos a estudiar ese caso, porque eso requiere una cantidad súbita de energía. Eso se llama sublimación. Cuando va de sólido a gas sin pasar por líquido. Pero en términos generales siempre tiene que ir en ese orden. Sólido pasa a líquido, líquido pasa a gaseoso. Prácticamente todas las cosas en este mundo tienen una temperatura a la que se derriten y a la que se evaporan. Todas las cosas. Todas las cosas en el universo, como están en estos 3 estados, tienen temperaturas a las que se fusionan, es decir, pasan de sólido a líquido, y a las que pasan de líquido a gaseoso. Estas se llaman temperaturas de cambio de estado y son muy importantes que las aprendamos. Vamos con el elemento más importante de la Tierra y del universo, el agua. Pregunta, ¿a qué temperatura creen ustedes que el agua empieza a solidificarse o empieza a derretirse si está hecho un cubito de hielo? Un cubito de hielo, ¿a qué temperatura empieza a derretirse? O viceversa, ¿a qué temperatura un vaso de agua empieza a cristalizarse o a hacerse agua? Esto es de opinión, no es correcta o incorrecta la respuesta. ¿A qué temperatura piensan ustedes o han escuchado? Vamos primero a trabajar con la que más manejamos, que son los Celsius, los grados Celsius. El hielo, ¿a qué temperatura un vaso de agua empieza a transformarse en hielo? Mauricio. 0. Correcto.
a los 0 grados Celsius se empieza a transformar en hielo. Esta se la conoce como temperatura de fusión del agua en los 0 Celsius. Pregunta para ustedes, ¿cuánto sería esto en Fahrenheit y cuánto sería en Kelvin? ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua en Fahrenheit y en Kelvin? Lo vimos hace un ratito. Espero que lo hayan anotado. Ay, ¿qué pasó? Un segundo que se me movió la pantalla. Ahí está. Valeria. La primera creo que es 32 Fahrenheit y Kelvin es 273. Muy bien. Entonces, niños, estas temperaturas, por favor, estas hay que aprendernoslas. Hasta por cultura general, aprender. ¿A qué temperatura empieza a solidificarse el agua? A los 0 grados Fahrenheit, perdón, a los 0 grados Celsius, a los 32 grados Fahrenheit y a los 230 grados Kelvin. ¿Qué pasó? Ay. Vamos ahora con la siguiente. Ahora sí. ¿A qué temperatura ahora creen ustedes? Esta sí es un poquito más conocida. ¿A qué temperatura empieza a hervir el agua? Empieza a evaporarse. Empieza a hacerse vapor o gas. ¿A qué temperatura? No sé por qué no aparezco. Luis. A los 100 grados Celsius. Correcto. A los 100 grados Celsius empieza a evaporarse. Es decir, cuando ustedes hiervan agua, si lo hacen, y ustedes empiecen a ver que empiezan a botar burbujitas, sepan que esa agua está a 100 grados Celsius. ¿Cuánto sería eso? Nuevamente, en grados Kelvin y en grados Fahrenheit. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? Mauricio. En Fahrenheit sería 212 y en Kelvin sería 373. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya, en Kelvin sería 373.15 y en Fahrenheit sería 212. En Kelvin sería 373.15. Bueno, yo no trabajo con el punto 15 de Celsius a Kelvin. Yo simplemente le sumo 273. Yo no trabajo mucho con decimales. Y con Fahrenheit sería igual a 212. Y ahí están estas de aquí. Las vamos a trabajar muchísimo cuando empecemos a calcular cuánta energía se requiere para pasar de un bloque de hielo a gas.
Y es importante que sepamos estas de aquí. Las dos. No hay más, no vamos a trabajar con otras. Por lo tanto, toda la temperatura que esté del lado de acá está en estado sólido. El menos 3 Celsius, el menos 15 Celsius, el menos 30 Celsius. Todo eso está en estado sólido. Todo lo que esté de 0 a 100 está en estado líquido. Todo lo que esté de 100 en adelante está en estado gaseoso. Esto es relacionado a el agua, que es con la que nosotros vamos a trabajar principalmente. Todo esto es del agua. Podemos también ver otras más, porque podemos trabajar con lo que sea en realidad, con madera, con diamante, con plástico, etc. Vamos a ver una sola más. Vamos a ver la temperatura de fusión del alcohol etílico, del etanol, del que utilizamos para desinfectarnos las manos, etc. Voy a colocar esta misma cosita, esta misma tabla, mismo gráfico, voy a duplicarlo. El del agua es el más fácil. Vamos a ver ahora el del etanol o del alcohol isopropílico. Etanol. Nuevamente, va a haber una temperatura a la que va a fundirse y va a haber una temperatura a la que empiece a evaporarse. ¿Cuál es esta? En el caso del etanol, la temperatura de fusión es de menos 114 grados Celsius. Es decir, que si ustedes cogen un vasito, lo llenan con alcohol y lo ponen en un congelador, esa cosa no se va a congelar. No se va a congelar, es imposible que se congele. Pueden ponerlo en el congelador más frío que conozcan. Nunca van a conseguir un hielo de alcohol. De alcohol isopropílico me refiero. Nunca. No van a poder porque no existe. Bueno, tal vez haya refrigeradores muy potentes, pero en la vida cotidiana casi imposible conseguir uno de estos. ¿Cuánto sería esto nuevamente en Kelvin y en Fahrenheit? Recuerden que tenemos que ir practicando esto de transformar unidades, que lo vamos a utilizar bastante. ¿Cuánto sería eso? Menos 114. A Kelvin y a Fahrenheit. ¿Sí? ¿No? Menos 114. Ay, no se me bugueó. Genial, se me bugueó esto. Ay. Patrick. Sería 159.15 y en Fahrenheit sería 141.2. 159, vamos a redondearlo, y en Fahrenheit sería ¿cuánto? 159.15. Y en Fahrenheit 141.2. no, en Fahrenheit no es correcto.
¿Quién más? Anaí. A mí me dio menos 173.2. Correcto, menos 173 Fahrenheit. Ujú. Listo. De manera similar, así como prácticamente es imposible conseguir cubitos de etanol o de alcohol isopropílico, vamos a ver que es casi imposible también. No, un segundito. Bueno, no es tan difícil en el caso evaporarlo o llevarlo a la ebullición. Aquí tengo que la temperatura a la que ebulle es de 78 grados Celsius. Es incluso menor que la del agua. Si ven, mientras que la del agua es 100, se requiere más temperatura para evaporar agua que para evaporar alcohol, ¿verdad? Principalmente porque el alcohol es un líquido inflamable, así que puede evaporarse fácilmente. 78, no es mucho. Nuevamente, ¿cuánto eso es en Kelvin y cuánto es eso en Fahrenheit? No sé por qué me pasa esto. Ahí está. Anaí. Para Kelvin son 351 y 172,4 Fahrenheit. Para los grados Kelvin son 351 Kelvin, correcto, sin decimales, y para los grados Fahrenheit son aproximadamente 172. Ya, y están prácticamente dos sustancias con las que podremos calcular. Nosotros vamos a trabajar con estas dos. Y aquí yo puedo poner cualquier otra, la del mercurio, la del plástico, la del aceite, la de la sangre. Distintas sustancias que van a tener distintos valores. Ninguna o prácticamente ninguna tiene la misma temperatura. Como hemos dicho, si yo pongo en un refrigerador o en un congelador un bloque de agua y un bloque de etanol o de alcohol, yo voy a ver que uno se me va a congelar y otro no. Porque no se puede. Listo. Esto sería prácticamente la clase del día de hoy. No hay nada nuevo. Esta es la introducción a este tema de temperatura. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que tenga que repetir? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que nos podemos quedar hasta aquí, detener grabación.